Recebemos a visita do professor Jorge Nunes Rover para nos falar sobre os estudos em ciência, tecnologia e sociedade e sua relação com a inovação, tecnologias sociais e novos modelos de desenvolvimento. O professor Jorge Rover é licenciado em Química e doutor em Filosofia. É professor titular da Universidade de La Habana e gestor da área de Ciência e Sociedade do Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. Jorge também é acadêmico titular da Academia de Ciências de Cuba. A conversa foi mediada pelo professor Gabriel Rodrigues da Cunha, docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA e um dos coordenadores da segunda jornada de Ciência, Tecnologia e Sociedade, realizada na universidade. Estou aqui com Jorge Nunes Rover, professor da Universidade de Havana. Graças, Jorge, por vir aqui em Brasil. Acho que é interessante, né, primeiro, então, agradecer, né, a sua disposição a vir aqui para o Brasil para participar da nossa segunda jornada de Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, que ocorreu agora nos dias 24 e 25 de maio, em plena greve histórica, né, dos caminhoneiros no Brasil. Então, muito obrigado. Minha primeira pergunta, acho que para a gente começar esse debate, qual é o significado de CTS? Isso é, o que é essa sigla, Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, quando a gente coloca esses três conceitos juntos para conversar, né, o que isso significa, qual a importância disso, principalmente para a universidade? Bueno, primero muchas gracias por el convite, ¿no? Por la invitación. Son muy amables ustedes aquí en UNILA y es para mí un placer compartir con ustedes en estos días. Mira, ciencia, tecnología y sociedad es un campo emergente en las últimas 6, 7 décadas, un campo que surgió en la segunda mitad del siglo XX, que concentra su atención en las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, intentando por una parte entender cuál es la dinámica social, económica, política, cultural, ideológica, de valores que influyen sobre el desarrollo científico y tecnológico. Y por otra parte intenta comprender ese desarrollo científico y tecnológico, qué impactos tienen sobre la sociedad. Nuevamente, impactos económicos, impactos políticos, impactos culturales, impactos sociales. Es decir, tanto las condiciones que determinan el desenvolvimiento científico y tecnológico como los impactos que ese desenvolvimiento tiene. Ese es un campo que va a desenvolverse en espacios geopolíticos distintos como Europa, Estados Unidos, América Latina, seguramente después hablaremos de eso, y va a generar, va a tener una importancia creciente. Nosotros observamos una creciente institucionalización de ese campo a nivel mundial. Probablemente las principales 200 universidades del mundo tengan algo de CTS. Muchas universidades tienen hoy en día programas de CTS. CTS sirve para hacer pesquisa, para hacer investigación en ese campo. Por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar aquí una tecnología en FOSS, pueden estudiar, desde CTS pueden estudiar los factores que explican el éxito o el fracaso de esa tecnología, por ejemplo, o pueden estudiar los impactos que tiene Itaipú o que tiene cualquier tecnología sobre la sociedad en sus diferentes aspectos. Entonces, eso ha traído como consecuencia que haya mucha investigación hoy en día sobre CTS. Pero además sirve mucho en el campo de la educación, se utiliza mucho en la educación. Si es tratar de que las personas que estudian en las universidades, que estudian el ensino medio también, esas personas comprendan que la ciencia y la tecnología no son solamente verdades y aparelos, son construcciones sociales, son procesos sociales. Y la humanidad tiene que orientar esos procesos sociales, las sociedades tienen que orientar políticas para esos procesos sociales que sean las mejores políticas posibles para que resuelvan el desarrollo sostenible, para que luchen contra desigualdades sociales, para mejorar el desempeño de nuestras economías y todo eso. Pero las personas que estudian normalmente en las universidades, ingenierías o ciencias, no oyen hablar de eso. Simplemente estudian las teorías, estudian el funcionamiento de los equipos, desarrollan competencias profesionales, pero no tienen una visión social de esos procesos. CTS ahí puede, en el ambiente educacional, colaborar con eso. Y finalmente CTS es muy importante para las políticas, sobre todo para las políticas públicas. No es lo mismo una política pública tecnocrática,
que piense que la tecnología disponible es la única posible, que no existen senderos tecnológicos alternativos, que simplemente tenemos que copiar lo que llegan de los países del centro. No, vos precisa una política creativa, pero para eso vos tenés que entender entonces las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, tanto en la política pública como en la pesquisa, como en la educación, CTS tiene un papel importante. Pero algo más todavía, CTS es un campo muy heterogéneo. En CTS te encuentras grupos de trabajo en Europa, Estados Unidos, también en América Latina, que están más interesados en la cuestión de la pesquisa, escribir papers sobre esos temas, desarrollar buenas teorías sobre esos temas. Y te encuentras grupos más activistas, es decir, grupos que tienen un trabajo intelectual interesante, pero están muy preocupados también por hacer llegar esos mensajes a públicos amplios que puedan adquirir una cultura científica y tecnológica apropiada para el siglo XXI, que puedan adquirir una cultura científica y tecnológica que nos ayude en nuestras sociedades, ¿bien? Que vayan a los públicos amplios, decía, que traten de intervenir en la política pública, es decir, CTS invita a una política pública socialmente participativa que involucre los intereses de diversos actores y no solamente de la gran empresa capitalista. Entonces, hay grupos que están preocupados por hacer eso, tratar de ver esa visión política de la ciencia y la tecnología. Hay grupos que no están interesados en eso. Entonces, es muy importante que nosotros busquemos cuáles son las fórmulas que nosotros son más adecuadas para nuestras necesidades, para nuestras universidades, para nuestro proceso de desenvolvimiento, que pretendemos que sea un desenvolvimiento sustentable, inclusivo, que colabore con las grandes problemas de la sociedad y no solo con el enriquecimiento de algunas minorías. Entonces, si queremos eso, CTS nos puede ayudar, pero no podemos confundir las influencias del CTS que necesitamos. Necesitamos esse tipo de CTS. Hay outro tipo de CTS. Sim, é importante você comentar isso. Aqui a proposta da UNILA, né, dessa integração, né, dos povos latino-americanos, né, que é uma proposta ousada, né, mas muito importante. Para nós, aqui há uma perspectiva, né, de tentar estabelecer, fortalecer e desenvolver uma epistemologia do Sul, né, que pense a partir de nossas próprias mentes, de nossas próprias realidades, as questões que envolvem, por exemplo, o campo de ciência, tecnologia e sociedade. Acho que seria interessante a gente, de alguma maneira, pontuar, né, historicamente, qual é a origem, ou que podemos se falar em CTS na América Latina. Okay? Sí, en general, en el movimiento CTS va a emerger básicamente a partir de unas transformaciones académicas que están muy asociadas con la obra de Thomas Kuhn en los Estados Unidos y con, digamos, transformaciones sociales que están muy relacionadas también con la obra de Raquel Carson, La Primavera Silenciosa, que fue una clarinada, fue una llamada de atención ecológica sobre el uso de las tecnologías. Esa combinación de lo académico y lo político se dan en los años 60, en un periodo en que estamos saliendo de la segunda posguerra, de la guerra mundial, está el tema de la Guerra Fría, está la utilización de las armas, de la carrera armamentista, ¿verdad? Y todo eso creó una sensibilidad grande por la problemática científica y tecnológica. ¿Qué ciencia y tecnología es la que debemos tener? Cómo la ciencia y la tecnología pueden estar en función de nuestras necesidades, etc. Pero en América Latina, en realidad, el camino fue otro completamente distinto. Es en paralelo a ese. Y va a acontecer en la misma época, en la década de los 60. Y está relacionada sobre todo con el debate que se dio en América Latina en aquella época sobre el tema del desarrollo social. Y en particular sobre las contribuciones que hizo la teoría de la dependencia a ese debate. También la Comisión Económica para América Latina, pero sobre todo la teoría de la dependencia. Entonces, estos autores latinoamericanos que conocían la obra que se estaba desenvolviendo en Europa y Estados Unidos, sin embargo, concentraron su atención en la problemática latinoamericana. Se nutrieron de la teoría de la dependencia y organizaron un debate sobre el subdesarrollo científico y tecnológico y sus causas, la construcción de alternativas para superar el desarrollo científico y tecnológico, la necesidad de encaminar políticas públicas
para superar el desarrollo científico y tecnológico. Es muy temprano el momento en que empieza en América Latina a colocarse la atención en el tema de la tecnología. Cuando todavía en Europa y Estados Unidos la cuestión estaba centrada en la ciencia, ya en América Latina la cuestión estaba centrada en la tecnología. Lo puedes ver muy bien en la obra de Jorge Sábato, por ejemplo, y no solo, Amílcar Herrera también, Oscar Barsaski. Fíjate que en CTS, en Europa, solo la cuestión de la tecnología va a ser colocada en el centro de la atención en los años 80 con la sociología de la tecnología. Y en Estados Unidos con la filosofía de la tecnología de Finber y tal, también en los años 80. Y América Latina estaba afanando desde muy temprano, porque ellos se dieron cuenta que el problema del subdesarrollo era un problema que tenía una gran importancia el tema tecnológico. Entonces es un pensamiento que nace en paralelo y se desenvuelve en paralelo a aquellas corrientes en Europa y Estados Unidos, que tiene su propia identidad, que asumió los problemas latinoamericanos de una manera apropiada para América Latina, y dentro de él sí había diferencias ideológicas. Había personas con una posición más radical, si había que mudar todo en la sociedad para poder mudar la ciencia y la tecnología. Otros tenían una idea más pragmática, más reformista, puede ser. Todo ese espectro existía en aquel momento, como existe hoy también, con respecto a esos temas. Bien, pero era un pensamiento consolidado que produjo obras colectivas, que produjo influencia sobre el Pacto Andino, por ejemplo, para la integración latinoamericana en ciencia y tecnología, que influyó sobre algunos gobiernos. Era un pensamiento que estaba volcado a la solución de problemas prácticos, pero también con una capacidad de reflexión impresionante. Hay autores latinoamericanos que casi no son conocidos en el mundo, por ejemplo, como Oscar Barsaski, que en mi opinión es una personalidad extraordinaria. Todo el mundo habla en el mundo de Thomas Kuhn. Oscar Barsaski era brillante, muy brillante. Amílcar Herrera era muy brillante. Sábato era muy brillante. Entonces, ninguém conoce de eso. Los latinoamericanos necesitamos apropiarnos de esa tradición y colocarnos con relación a esa tradición. Porque en realidad en América Latina hoy en día, en las personas que hacen CTS en América Latina, hay más influencia de Europa y de Estados Unidos que de esa tradición. Entonces, yo creo que es preciso que essa tradição também seja incorporada. Esse ponto final. Isso não, em vários países, não é só o Brasil, quer dizer, essa apropriação, essa discussão mais centrada na Europa e nos Estados Unidos em termos de CTS, você identifica em vários países, não? Eu diria que é generalizada. Es generalizada. Muchas jóvenes que hoy en día trabajan CTS ya son personas con una preparación. Solo recientemente pegaron información sobre y algunos ni siquiera conocen de eso. No, ¿por qué? Bueno, la sabemos, la cuestión del idioma inglés como cuestión prioritario, la cuestión de las bolsas para estudiar en el exterior, las personas van a estudiar a Francia, o van a estudiar a Estados Unidos, o van a estudiar a Inglaterra, o a Suecia, y ahí pegan las influencias de esos lugares y voltan a América Latina. No está mal, está bien que conozcamos lo que ocurre en el mundo, pero esa tradición latinoamericana es una tradición que merece mucha atención. Essa é a minha interpretação do assunto. A despeito de certo antecipação de temas, né, até a importância que esses pensadores latino-americanos tiveram, apesar disso, ainda não há um equilíbrio nesse reconhecimento, né, de nós mesmos. Né? Não há veja como a gente volta na questão de pensar o Sul a partir do Sul, né, enquanto é importante pensar e estudar, né, compreender o que estes autores fizeram e outros mais. De alguma maneira, eu queria também que a gente pudesse entender, né, pudesse ajudar as pessoas a entender como é que, após essa geração, né, essa primeira, podemos chamar assim, de primeira geração que deu origem, né, ao pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade, como é que isso de alguma forma foi evoluindo até hoje? Quer dizer, quais são as principais questões que ainda permanecem, quais são as novas inflexões, os novos desafios, né? Se a gente pudesse pensar aí e tentando já impulsionar, né? Nós tivemos recentemente aí alguns governos de apelo popular ou mais à esquerda, também se a gente pudesse pensar como isso contribuiu ou não ao campo de CTS, né? Vamos lá, assim. Sim.
A ver, primero, en América Latina también CTS es muy diverso. Claro. Si te encuentras personas que trabajan dentro de enfoques y posiciones directamente pegados desde los centros intelectuales de los Estados Unidos, de Francia, de Europa. Son personas que su formación académica ha transcurrido bajo esa influencia y no tienen demasiado interés por las cuestiones del subdesarrollo o la cuestión de la lucha contra la pobreza o la cuestión del desarrollo sostenible. Es decir, no es esa su preocupación principal. Eso nosotros tenemos hoy en día. Es decir, tenemos ya varias generaciones de CTS en América Latina, y si aquella generación primera era una generación combatiente contra el subdesarrollo y por el desarrollo latinoamericano, hoy en día encuentras en el campo CTS personas con muy diferente orientación teórica y muy diferente orientación ideológica. Pero yo encuentro que en la década anterior y en paralelo con la existencia de estos gobiernos llamados progresistas, Emil Sader habla de gobiernos posneoliberales, esos gobiernos que tuvieron interés en el desarrollo de la ciencia y aprovecharon una coyuntura económica favorable, los commodities, los precios, la apertura con China y todo eso, esos gobiernos tuvieron una intención de promover el desarrollo científico y, muy importante, la educación superior, el crecimiento de la educación superior, el incremento de la educación superior. Entonces, esos gobiernos, tú te puedes encontrar eso, digamos, en Ecuador, por supuesto, en la etapa de la Revolución Ciudadana. La educación superior ecuatoriana cambió radicalmente, creció muchísimo. Aquí en Brasil se crearon nuevas universidades. En general, en América Latina, la tasa bruta de matrícula de educación superior creció hasta por encima de un 40%, cuando estaba en poco más de 20, un poco tiempo atrás. Por tanto, fueron gobiernos que tuvieron, en Argentina, por algo semejante, fueron gobiernos que tuvieron un interés en promover el conocimiento, promover la ciencia, y sin duda, cuando agarras algunos de los indicadores más tradicionales del desarrollo científico en la región, te encuentras que esos indicadores crecieron bastante. Sobre todo, creció mucho en Brasil. Brasil hoy en día es más del 60% de la ciencia latinoamericana. Es impresionante. Mucho más que Argentina y mucho más que México. Y México, Argentina y Brasil sumados son más del 90%, casi el 90% de América Latina. Entonces, eso es una realidad. En paralelo con eso, y con las sensibilidades sociales que algunos de esos gobiernos demostraron, Fome Cero, el Hambre Cero, la lucha contra la pobreza, buscar soluciones a las cuestiones de la vivienda, la moradía para las personas, la cuestión del medio ambiente. En paralelo con eso, yo creo que el CTS en América Latina, algunos autores del CTS en América Latina, capturaron esas necesidades y han hecho propuestas muy interesantes y estudios muy interesantes. Él colocó el tema de las tecnologías sociales en Brasil, que no es solo en Brasil, las tecnologías sociales también en Argentina. Hay existió una red aquí en este periodo anterior en Brasil muy importante de tecnologías sociales. Bien, por ejemplo, Renato Dagnino ha sido un impulsor de todo eso, pero también en la Argentina todavía continúa una red de tecnologías sociales muy importante. ¿Para qué? Para atender este tipo de necesidades. ¿Para qué? Para buscar otra lógica en la política científica y tecnológica que no solo atienda las necesidades del capitalismo, no solo las necesidades del lucro y la ganancia y la exportación de alta tecnología, sino que atienda también esas necesidades de la mayor parte de la población, en alimentos, en energía, en vivienda y en muchas cosas más. Y eso ha dado lugar a, efectivamente, te encuentras en Uruguay, te encuentras también, algunas en México menos, pero encuentras también personas que han creado, han investigado sobre cómo desenvolver esas políticas de ciencia y tecnología para un desarrollo sostenible e inclusivo, han estudiado experiencias, han escrito sobre eso. Es una lectura desde CTS que yo creo que es una buena lectura para nuestra realidad latinoamericana. Es decir, hay como gobiernos emergentes que tuvieron esta vocación más social, y en paralelo con eso, dentro del campo CTS emergieron grupos que prestaron especial atención a este asunto. Por cierto, algunos de esos grupos
han hecho una mirada ahora al pensamiento latinoamericano originario, porque no se hablaba de eso no se hablaba. La obra de Oscar Barsaski, solo para voltar un minuto atrás, la obra de Oscar Barsaski fue quemada, incinerada por la dictadura argentina. Quemaron toda su obra. Pero una persona que era sentimentalmente cercana a él escondió unos ejemplares bajo tierra y por eso hoy conocemos la obra de Barsaski. Barsaski fue liquidado por la dictadura. Entonces estos jóvenes no saben nada de eso, no tenían información de esto. Ahora ya tienen esa información, tienen esa sensibilidad social, tienen muy buen nivel, son personas que han estudiado, se han vinculado a nivel de doctorado, postdoctorado en Europa y Estados Unidos, sobre todo Europa, pero ahora tienen una vocación por la cuestión latinoamericana. Entonces yo creo que hay las dos cosas, hay esos movimientos, estos gobiernos más progresistas y un campo CTS que empieza a tener ese interés y esa vocación, esa sensibilidad en grupos de trabajo. Y además han estado haciendo propuestas para que las políticas sean políticas para el desarrollo sostenible y la inclusión. Si tú revisas el panorama de las políticas científicas y tecnológicas de los estados latinoamericanos de la década anterior, verás que en casi todas ellas apareció el tema de innovación social. En casi todas ellas, no todas, en casi todas ellas apareció la cuestión de la lucha contra la pobreza. Todo eso fue apareciendo en el discurso de la política científica y tecnológica. Lamentablemente, siempre en un lugar por debajo de esta otra política más tradicional, que en algunos países es una política muy cooptada por las comunidades académicas que no están demasiado interesadas en esa orientación de la ciencia y la tecnología hacia grandes problemas sociales, sino está más bien concentrada en la cuestión de hacer una ciencia y una tecnología semejante a la de los países centrales, o una ciencia y una tecnología sobre todo para producir paper en buenas revistas, y está un poco interesado en la cuestión social. Entonces todo eso coexiste en estas políticas de la década anterior, pero en la década anterior apareció tuvo una presencia el tema de la inclusión social, el tema de la lucha contra la pobreza, el tema del desarrollo sostenible, tuvo una presencia mayor que en los períodos anteriores. Se a gente pudesse então fazer uma síntese do que você apresentou quando colocou como ponto inicial o pensamento latino-americano, né, em CTS, então, né, que essa primeira geração, principalmente desses argentinos, de uma geração que foi ativista, né, e que depois deu, digamos assim, uma esfriada ou, né, mudou um pouco a sua forma de agir, de alguma maneira me parece, ou a leitura que eu faço desse período mais recente, destes governos mais, como de Lula, Cristina, Evo, etc., é de que, de alguma maneira, ganhou um novo impulso a CTS novamente. Yo creo que sí, pero siempre entendiendo, Gabriel, que sigue siendo muy heterogéneo. Claro, eso no significa que todos los autores mudaron hacia ahí su interés principal, no. No es así. Pero sí hay un sector de CTS que tenga ahora una actitud, en mi opinión, más atenta a la cuestión social y al activismo social que la que podíamos observar tempo atrás. E uma outra coisa interessante que você disse, com o exemplo da queima dos livros do Oscar Warshawski, né, é de que hoje há muita gente que defende aqui no Brasil o retorno à ditadura, mas e acho que é mais um elemento interessante, né, quer dizer, a perda epistemológica, a perda de saberes, a perda de conhecimentos que foi característica, né, desses períodos também, né, em muitos países, né. No caso, os exílios de professores das universidades latino-americanas, no Brasil isso ocorreu também, perseguição. Na arquitetura mesmo, né, tivemos aí casos bem emblemáticos, como de Vila Nova Artigas, que foi um professor da Faculdade de Arquitetura de São Paulo, em que foi, de certa forma, banido da universidade e só conseguiu voltar, né, a dar aula um pouco antes dele morrer, já no período de abertura, né. Queria que você pudesse explorar um pouco essa questão em Cuba. O que seria de particular em Cuba? Quais são as contribuições de Cuba à CTS, mais recentemente, principalmente? O que você poderia dizer? En Cuba nosotros, en primer lugar, un país pequeño, un país periférico en términos del desarrollo científico y tecnológico. No podemos exagerar lo que podemos hacer en Cuba en estas cuestiones de ciencia y tecnología, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo mejor que ha tenido la política de ciencia, tecnología e innovación en Cuba, que también ha tenido sus fragilidades y sus errores, lo mejor que ha tenido es la voluntad social que la ha acompañado.
Es decir, en Cuba cuando tú hablas de producir vacinas, por ejemplo. estamos hablando de vacinas para todos los niños gratuitamente. Es decir, tú no tienes una industria biotecnológica para el capital, tú tienes una industria biotecnológica que combina la satisfacción de las necesidades humanas en salud. Por ejemplo, Cuba produce de las 8 o 9 vacunas que todos los niños en Cuba reciben, hay 6 o 7 que son producidas en Cuba. Es producida por esa industria. Entonces, si tú vas a desarrollar vivienda social, por ejemplo, los grupos de pesquisa trabajan en eso, hacen investigaciones, producen innovaciones, cementos, te he contado, cementos de nuevo tipo, que son sumamente sustentables y ecológicos y económicos, y que son muy importantes para el desarrollo de vivienda social con uso de carbono casi cero, son muy importantes para el medio ambiente. Esos son grupos de pesquisa que están trabajando en eso, o están trabajando en la agroecología, por ejemplo. Es decir, lo que caracteriza a la política científica y tecnológica cubana es sobre todo la voluntad de vincular el conocimiento, la ciencia y la tecnología con la solución de problemas sociales. Entonces, eso yo creo que es una característica. Si es así, entonces CTS está atento a esas cuestiones. ¿Y cómo podemos nosotros en CTS colaborar con el mejoramiento de las políticas públicas? ¿Cómo podemos contribuir a que en los municipios, en los territorios, la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento cotidiano, los saberes tradicionales, todo eso consiga encontrarse para resolver problemas sociales? Entonces nuestro CTS intenta estar atento a lo que se produce en los países del norte, intenta estar atento a lo que se hace en otros lugares, pero intenta mirar directamente a la realidad cubana y procurar soluciones de conocimiento, políticas de conocimiento que contribuyan a ese desarrollo social. Nos interesan mucho los aspectos éticos, los aspectos políticos de la ciencia y la tecnología. Nos interesa formar personas, ingenieros, científicos, ciudadanos, que tengan esa capacidad de entender que el conocimiento, la ciencia, la tecnología, los saberes tradicionales son claves para el desarrollo de nuestro país. Es ahí donde está, yo creo, la peculiaridad de CTS entre nosotros. E há uma heterogeneidade na CTS cubana, ou menos? Como é? Assim, sí, hay heterogeneidad. Bueno, en primer lugar porque nosotros tenemos, en estos momentos en Cuba, hay enseñanza de CTS en todas las universidades cubanas. Todas. Todas las carreras de ingeniería, de ciencias, reciben una formación en CTS. Paradójicamente, en ciencias sociales son asignaturas optativas que toman o no toman los estudiantes, pero en las carreras de ciencia e ingeniería, en alguna medida también en las medicinas, un poco también, hay algo de ese tipo. Entonces, claro, tanta gente trabajando, tú te encuentras una diversidad incluso no solo, yo diría, no hay una diferencia tanto ideológica o política, como en cuanto a los niveles de preparación, los niveles nosotros hemos formado en el país en estos años, en nuestra maestría, en Cuba, el programa maestrado nuestro, ha formado más de 300, 400 personas. Entonces hemos intentado elevar un poco el ensino de CTS, pero ahí está la diversidad. Y hay personas que tienen una comprensión más clara de, por ejemplo, la problemática del desarrollo local, desarrollo territorial, la articulación con el conocimiento, personas que ven eso con más clareza. Y personas que están pensando solo en la gran industria biotecnológica, por ejemplo. Toda esa diversidad existe. Pero dentro de esta idea de que CTS tiene una función social que cumplir. Y estamos unidos alrededor de esa idea, digamos. Tá. Um apontamento aqui breve sobre a questão agora, sair um pouco lá do latino-americano, né, do nosso continente, pensando agora essas novas relações, o novo ordenamento geopolítico, como o papel agora que a China está desempenhando, se você sentir um pouco à vontade para dizer sobre isso. Mas como é que isso impacta a questão tecnológica hoje? Eu vou dar um exemplo bem sintomático que vem do meu campo, né, da arquitetura ou da construção. Se não me engano, David Harvey disse, né, o geógrafo, né, disse que nesses últimos anos, sei lá, 3, 5 anos de urbanização chinesa, não sei se você sabe, eles estão planejando agora uma megalópole
que vai juntar, né, a Jinji, né, que seriam as três, a capital, enfim, uma megalópole de mais de 150 milhões de habitantes. Né, um negócio assim que coloca qualquer uma das nossas megalópolis latino-americanas no chinelo, né, como se diz. E que essa urbanização teria consumido, por exemplo, em poucos anos, menos de uma década, o equivalente ao que os Estados Unidos consumiu de cimento ao longo de todo o século XX. Né? É uma coisa sem precedente. Assim. Então, como uma provocação, né, como é que você vê esse novo cenário com a China e esse desenvolvimento tecnológico? Quer dizer, e que possibilidades há de pensar a CTS no centro? Né? Não sei se você acompanha esse debate. Assim. A China tem CTS? Você tem o conhecimento se tem isso? Sí, autores, he coincidido con algunos autores chineses en conferencias, ¿no?, sobre estos temas y tal. Pero yo no creo que China esté intentando una política de ciencia y tecnología muy diferente a la de las grandes potencias mundiales. Entonces, bueno, ese es un problema. Los chinos, ellos sabrán qué hacen con eso. Nosotros sería loco, totalmente loco, tratar de emular con China, ¿no? Ellos son más de 1.000 millones de habitantes, tienen la ambición de ser la primera potencia económica del mundo. Nosotros estamos en otra situación completamente distinta, más en una isla como Cuba, en el Caribe, 11 millones de habitantes, recursos limitados. Agora, tem uma questão que eu acho que é interessante, que acho que volta um pouco para o nosso porto seguro aqui, né, da discussão, que é, de alguma maneira, falando pelo Brasil, né, nós fomos muito impactados por essa política dos commodities para a China. Nós vendemos muito cimento para a China, por exemplo. Nós vendemos as nossas commodities de uma forma geral e nós, de alguma forma, fomos o celeiro, um dos celeiros desse desenvolvimento. E o agronegócio também. E eu creio que talvez, nesse caso, é que nos impacta mais. Quer dizer, será que essas agendas que a China nos coloca não pressiona, né, para que a gente, de novo, saia da nossa realidade, né, e contamine o nosso processo de desenvolvimento, né, quer dizer, e deixemos de pensar num projeto autônomo, né, acho que um pouco me preocupa. Pero bueno, esa es nuestra responsabilidad, es decir, puede ser que la política chinesa induzca o genere esa opción, pero es decisión nuestra utilizarla o no utilizarla. En el caso de Cuba en particular, China no tiene inversión directa, económica directa en Cuba. China, lo que tiene China con Cuba son préstamos, si Cuba tiene préstamos que China ha hecho a Cuba, pero China no ha invertido en Cuba. La política laboral cubana no coincide mucho con la idea que tienen los chineses, ¿no?, que supone importar mano de obra china, supone un régimen laboral de derechos laborales diferente al que tiene Cuba. Entonces ellos ainda no han hecho una inversión directa en Cuba, o muy poca cosa. Es más bien tienen unos créditos que Cuba está utilizando para desenvolverse y demás, ¿no? Pero nosotros no tenemos, ese problema nosotros no lo tenemos tanto. Hemos intentado, eso sí, tratar de que no usa biotecnología. La biotecnología en Cuba es como digamos, el punto más avanzado en lo que respecta a la tecnociencia mundial. O sea, ahí sí hay tecnociencia mundial. O sea, el nivel, la biotecnología cubana está en un nivel muy alto en el mundo, muy alto en el mundo. Entonces los chineses han mirado eso y ahí se han dado cuenta de que podría hacerse algún tipo de combinación, por ejemplo, con empresas cubanas en China, de biotecnología, acuerdos entre China y Cuba para el desenvolvimiento de la biotecnología. Y todo eso ha ido avanzando, pero lentamente, con bastantes dificultades. Por ejemplo, eso lo hemos hecho con la India también, por ejemplo. Y con la India ha avanzado mejor. Los chineses son chineses, eso tiene una consequência tremenda, Gabriel. Imagina. E a pós-graduação? Uma coisa que eu soube, inclusive por você em uma outra entrevista, é que em Cuba tem uma presença também muito interessante em termos de CTS na pós-graduação, né, uma interferência, uma influência dessa discussão. E você disse em determinada ocasião em que em Cuba a pós-graduação ela não tem a sua qualidade determinada por determinados parâmetros e também a inserção social como algo à parte, mas que lá a inserção social ou esse diálogo com a sociedade faz parte, inclusive, da avaliação que se faz de uma boa pós, né? É um critério qualitativo. Né? Então, a partir dessa experiência de Cuba, como é que é
essa relação de CTS na pós-graduação cubana e como é que você poderia, por extensão, indicar para nós uma relação interessante entre CTS e pós-graduação nos demais países latino-americanos. Ya. En realidad, mira, nosotros hemos realizado en América Latina 2 conferencias regionales de educación superior. La primera fue en 1997, fue en La Habana, previa a la Conferencia Mundial de Educación Superior, que fue en 1998. Y después se hizo una segunda conferencia en 2008 y ahora va a acontecer este mismo mes, dentro de 3 semanas, la tercera Conferencia Regional de Educación Superior. Es interesante observar cómo en esa trayectoria el concepto de pertinencia social tomó importancia y luego declinó, y hoy en día tiene una posición relativamente baja, no solo en posgraduación, estamos hablando de la realidad universitaria latinoamericana. Si en la primera conferencia regional la cuestión de la pertinencia social se consideró lo más importante, y eso después llegó a la Conferencia Mundial de Educación Superior, y ahí mismo en esa conferencia se acordó que eso era fundamental, ya a continuación de esa misma primera conferencia, tanto UNESCO como el Banco Mundial y todo eso empezaron a bajar la relevancia del tema de pertinencia social. La cuestión de los servicios educativos a nivel mundial, la cuestión de la globalización, pertinencia social fue perdiendo importancia. Cuando viene la segunda conferencia regional, que fue en 2008 en Cartagena de India, y después la conferencia mundial, América Latina volvió a insistir en el tema de la pertinencia social. Pero cuando esa posición se llevó a la conferencia mundial, ahí no tuvo, prácticamente no querían ni que América Latina opinara sobre ese asunto. ¿Así? Pero ahora viene la tercera conferencia. Ahora están los documentos, hay que pegar esos documentos y estudiarlos, están ya en el sitio de IESALC, hay que verlos, a ver cómo está colocado ese asunto ahí. Pero en general América Latina ha defendido la idea de la pertinencia social en un mundo donde los valores que guían la educación superior son lamentablemente demasiado sesgados hacia la privatización, hacia la idea neoliberal de universidad y todo lo demás. Entonces, en Cuba eso está muy claro. En Cuba, si tú tienes una posgraduación o una graduación o una pesquisa o cualquier cosa, la pertinencia social no es algo externo. La idea de calidad de la pesquisa, la idea de calidad de la educación superior, la idea de la graduación de calidad, la idea de la posgraduación de calidad incorpora la idea de pertinencia social. Si no es solo papers, no es solo... es la pertinencia social, es parte de eso. Eso es parte de la filosofía de la educación superior en Cuba. Entonces, ¿qué relación tiene con CTS? Bueno, yo creo que los cursos de CTS ayudan a pensar mejor ese problema, porque le ayudan a pensar, a hacer pensar a los ingenieros, a los científicos. E tem aulas de CTS também nas pós. Claro, nosotros Sí. tenemos, claro, en la graduación, toda la formación de graduación, sobre todo en ciencias e ingeniería, tiene algunos cursos cortos, breves, son cursos cortos. Yo ministro esa aula en la Facultad de Química de la Universidad de Habana, por ejemplo. Y tú discutes con los jóvenes que tienen 20 años, 21 años. Si você quiere ser químico, todo bien. Mas, ¿química para qué? ¿Para qué función social? Entonces, você tiene una relación con él. El joven no ha escuchado eso en las clases, en el aula de química, lo escucha en el aula de CTS. Es decir, CTS es un recurso para poder movilizar esas ideas en las personas. Pero en la posgraduación nosotros tenemos también en los exámenes de ascenso de categorías docentes y de grado científico, doctorado y tal, hay una exigencia que son los profesionales que van a hacer ese tránsito hacia los niveles más altos. Les hacen unos ensayos, preparan unas reflexiones sobre el papel de lo que él hace dentro del desarrollo social en Cuba, qué importancia social tiene eso. Por ejemplo, si tú tú trabajas en el campo de la química orgánica, por ejemplo, y tú estás desarrollando una línea de pesquisa, ¿y para qué sirve eso? ¿Ciencia para qué y tecnología para quién? ¿No? Es la pregunta. Bueno, eso ellos escriben sobre esas cuestiones, de manera tal que tanto en nivel de grado como de posgrado hemos instalado un espacio para reflexionar sobre esos temas. Y esa función la cumple CTS en nuestro país fundamentalmente.
¿Cómo trasladar eso a otras experiencias en otros países? Es más complicado, porque primero la educación superior latinoamericana en una medida muy grande es educación privada. Hay que ver si esa educación privada tiene interés en una discusión de esta naturaleza. Puede ser que sí, puede ser que sí. No es demasiado evidente que eso ocurra. Y en las universidades públicas, la verdad, hay que reconocer que nuestras universidades son bastante tradicionales, ¿no? Bastante tradicionales. Entonces sí, existe el posgrado de CTS, existe en Argentina, existe en Brasil, existe en Cuba, pero es solamente para las personas que se van a dedicar al campo CTS. Pero que eso se introduzca en la formación de los estudiantes, todas las, ¿no? Claro, eso es diferente. Por ejemplo, si existe, por ejemplo, en la Universidad de la República en Uruguay, existen cursos de CTS. Aquí en Brasil, creo que en Florianópolis, ellos tienen, en LAN, ese grupo, tiene ahí también una enfoque CTS para enseñar, para el ensino de la ciencia en las aulas. Es decir, vos encuentras que hay lugares donde está siendo colocado este asunto, pero no de una manera generalizada, como nosotros lo hemos logrado colocar en Cuba, porque eso es el reflejo de los valores que dominan en la sociedad y las prioridades que la sociedad establece. Sim. Até narrando a minha experiência como pós-graduando também, ainda que o meu tema de pesquisa tenha uma adesão a essa questão, né, da inclusão, né, social, enfim, mas eu não consigo imaginar, né, na minha trajetória qualquer preparo da pós-graduação que eu fiz, foi na Universidade de São Paulo, né, um centro renomado, tradicional. Eu não consigo imaginar uma relação com uma extensão na minha pós-graduação. Por exemplo. Né? Algo que fica totalmente alheio mesmo nessa lógica dos papers, etc, etc. Então, só agora, mais recentemente, na minha inserção como docente na universidade, aqui na Unila, que eu acho que tem um campo muito aberto para esse tipo de debate, né? Quase que nós temos a obrigação de fazer isso aqui na universidade, é que eu pude, de fato, exercitar agora uma nova forma de produzir conhecimento em que a minha agenda de pesquisa, a minha agenda de ensino, de extensão, a minha agenda acadêmica, de uma forma geral, ela é pautada por essas questões, pelas comunidades aqui de Foz e região, e não pura e simplesmente por aquilo que eu estou acostumado, pelo que está mais na moda, mais em voga ou não. Pero sin duda la formación CTS puede colaborar con esa orientación. Teria no meu caso feito diferença. Por ejemplo, ¿no? claro. Es decir, tiene ese interés ahora por la extensión, entiende que tiene que desarrollar una tecnología alternativa, mas ¿dónde están los fundamentos conceptuales para hacer todo eso? Están en CTS. Entonces CTS puede ayudar en esa dirección. Es curioso porque observa que en toda Europa y Estados Unidos la idea de la tercera misión de la universidad, la idea de que la universidad tiene que vincularse al desarrollo económico y social, es verdad que es una clave de mercado básicamente, pero la idea de tercera misión de la universidad es una idea que se ha expandido por toda Europa y por todo Estados Unidos. Pues sin embargo, en nuestras universidades, que vienen de la tradición de la reforma de Córdoba de 1918, ahí la extensión universitaria fue colocada desde el inicio, mucho antes que en Europa y Estados Unidos. Y la idea de extensión universitaria en América Latina y el Caribe no es la idea de la tercera misión. La tercera misión es una idea más económica. La extensión puede suponer aspectos económicos, pero puede incorporar también mucha atención a movimientos sociales, a comunidades. Nosotros tenemos una riqueza en el pensamiento universitario latinoamericano que no tuvieron Europa y Estados Unidos, que solo recientemente han incorporado estas cuestiones. Pero claro, cuando vas a las universidades, te encuentras que eso de la extensión ocupa en la agenda universitaria un lugar más modesto, se le prestan menos recursos, los profesores no les gusta demasiado participar de eso. Pero mira, te encuentras, por ejemplo, en Ecuador creó una red nacional de universidades para vincular universidad y territorio, para la cuestión de la vinculación de la universidad viró en la época de la Revolución Ciudadana y continúa hasta hoy como una política universitaria, la vinculación universidad-sociedad. Te encuentras ejemplos muy interesantes de esto en Uruguay, te encuentras algunos ejemplos de esto en Argentina también. Es decir, yo pertenezco a una red que es la red de Universidad de Desarrollo Local, red latinoamericana, donde empezamos a encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, en Nicaragua, el tema de la universidad en el campo, que ellos llaman,
Es decir, esto empieza a tomar cierta importancia, porque las necesidades de nuestros países son tan grandes que algunas universidades, y no pocos universitarios, tenemos que responder por eso. Ah, com certeza. Com certeza. Inovação. Hablamos sobre isso agora há pouco. A inovação, como é que ela, ou quais são os marcos que a gente pode entender a inovação dentro do campus CTS? Porque é um território, vamos dizer assim, espinhoso, em que também o discurso empresarial, multinacional, se apropria, né, dessa ideia, ou essa economia inovacionista. Como é que podemos dialogar ou enfrentar essa questão da inovação? Se é possível nos apropriar dela para levar o desenvolvimento para uma outra direção? Enfim, como é que a gente pode pensar isso? Primero, nosotros no tenemos, yo no tengo derecho, tú tampoco, a decir esto es CTS, esto no es CTS. En realidad, en América Latina, te encuentras grupos que se dicen que interesan por CTS y que pegan de la economía de la innovación y pegan de todo sin problema de ningún tipo. Pero uno tiene sus propias referentes conceptuales, sus referentes axiológicos y sus valores y sus sensibilidades sociales. Entonces, desde esa perspectiva es que surge en nosotros que tenemos esas preocupaciones sociales, surge la pregunta de si esto de economía de la innovación, la competitividad, la ganancia, el mercado, si eso puede ser apropiado por CTS de alguna manera para nuestros propósitos sociales y académicos. O sea, ahí es donde surge el problema, porque para muchas personas esto no es un problema, pega de economía de la innovación y trabaja con economía de la innovación. Pero yo creo que para nosotros sí es importante pensar bien en este asunto. Yo creo que efectivamente la economía de la innovación entró en América Latina de la mano del neoliberalismo a fines de los 80, a principios de los 90. Y por tanto tiene ese historial, sin duda, ese récord lo tiene, viene de ese lugar. Pero si tú revisas lo que se ha producido en estudios de sistemas de innovación, fíjate que cambié las palabras, economía de la innovación a estudios sobre innovación. Porque los estudios de innovación incorporan también enfoques políticos, enfoques culturales, enfoques sociales, enfoques politológicos. Es decir, no es solamente economía de la innovación. Es decir, originalmente se desenvolvió como economía de la innovación. Y así llegó a América Latina. Pero hoy en día tú encuentras grupos de personas que trabajan desde las ciencias sociales, temas de innovación, que tienen preocupaciones de que esa innovación sea utilizada para el desarrollo sostenible e inclusivo. Esas personas están pegando parte de ese instrumental, por ejemplo, el enfoque de sistemas de innovación, que ya no es tanto sistemas nacionales de innovación, de eso se habla cada vez menos, porque la posibilidad de una articulación nacional es mucho más complicada, pero en los territorios, por ejemplo, en el caso de Cuba, los municipios, por ejemplo, a nosotros eso nos parece bastante interesante. Porque el enfoque de sistemas de innovación te permite una mirada sistémica sobre los actores y las interacciones que tienen que ver con la producción, la difusión y el uso del conocimiento. Y la innovación está asociada con ese uso del conocimiento, que puede ser para resolver un problema social, que puede ser para darle vacunas a todos los niños, por ejemplo. Es decir, la innovación no tiene por qué estar solamente junto a la idea de la competitividad, la ganancia y el mercado. La innovación puede tener otras opciones y otras posibilidades. Entonces, el enfoque de sistemas de innovación, en el sentido que se han ido desenvolviendo en los últimos años, ha sido apropiado por un sector de CTS de América Latina y el Caribe. En ese contexto, entonces ya la innovación no se define solamente por su éxito o suceso en el mercado. Puede también entenderse como aquella solución creativa de problemas en ambientes productivos, en ambientes sociales. Por ejemplo, si vas a desarrollar una estrategia en un municipio en Cuba para implantar biodigestores, por ejemplo. Eso es innovación. Estás creando algo. No una novedad mundial, no. Pero transferir esa tecnología, capacitar a los campesinos, capacitar a los trabajadores, desarrollar aquellos biodigestores que sean más adecuados para la sostenibilidad ambiental entre nosotros. Eso es muy creativo, eso requiere mucho conocimiento y mucha preparación y requiere que las universidades se impliquen en esos procesos. Y nosotros hablamos de innovación en ese sentido. Es decir, nosotros no estamos rechazando la idea de innovación, estamos rechazando la visión economicista, imperialista,
capitalista que solo cree en la innovación como aquello que va al mercado y genera lucro y genera ganancia. No es así. Uma ideia mercantilizada, né? Una de idea inovação. mercantilizada de la innovación. Pero puede haber otra resignificación, es resignificación del concepto, porque hay dos opciones. Puedo olvidar, es que ese es el concepto. Ninguém fale más de innovación, no existe innovación. Es difícil porque las políticas de todos los países hablan de políticas de ciencia, tecnología e innovación. El universo, el pensamiento, el imaginario está impregnado de innovación por todas partes. Entonces, una posibilidad es esquecer eso. No falo más de innovación. No. Otra posibilidad es pensar esa categoría de innovación, qué lugar puede ocupar dentro de una estrategia de desenvolvimiento inclusivo y sostenible para la atención de las necesidades de nuestros países. Então, Esa ha sido mi opción personal. de alguma maneira, então, na sua opinião, é um território de disputa, um campo de Es disputa. un territorio de en alguma disputa, forma. un territorio en disputa y yo comprendo las diferentes racionalidades que están en la disputa. Claro. Pero mi opción personal es que el enfoque de sistemas de innovación, sobre todo en los enfoques de sistemas de innovación locales, que ha sido muy desenvolvido por José Casiolato, Elena Lastre y su equipo allá en la Universidad Federal de Río de Janeiro, con aquello de los arranjos productivos locales. Y yo creo que eso es una idea productiva para diagnosticar las realidades de nuestro desenvolvimiento en territorios y para formular políticas para mejorar eso. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros entendemos que eso lo necesitamos en Cuba y lo hemos estado, digamos, apropiándonos de esos conocimientos. Y ahí las versiones también más neoliberales de la innovación, bueno, esqueza de eso, reyeite eso. Pero Entendi. no necesariamente hay que olvidar todas esas contribuciones que tienen un valor para nosotros, tienen un valor. Tá. E, bom, então acho que para encerrar, eu queria só, então, fazer um CR aqui dizendo qual é a sua sugestão, né, para pensar, então, aqui em termos de UNILA, em termos de integração latino-americana, essa busca de inclusão social, quais são alguns valores que poderíamos, então, deixar aí como sugestão, né, para a gente estabelecer aqui na UNILA um grupo ou essa discussão que seja de CTS, quer dizer, quais são algumas ideias centrais para a gente fechar aqui, que não poderiam faltar, né, nesse Primero yo processo? diría que es posible que UNILA pueda beneficiarse de CTS en este contexto. Creo que eso puede ser así. No va a resolver todos los problemas, pero puede colaborar en un cambio en los estilos de pensamiento, en las racionalidades, puede influir en las políticas universitarias también. Yo creo que las personas que administran en las universidades pueden enriquecer su visión del conocimiento y sus articulaciones con la sociedad desde el campo de ciencia, tecnología y sociedad. Muchas personas que administran en las universidades no tienen ninguna formación en materia de políticas públicas de ciencia y tecnología, no tienen ideas de políticas del conocimiento, no conocen, no han estudiado nada de sociología de la tecnología. Bueno, yo creo que todas esas cosas pueden de alguna manera apoyar la experiencia, el trabajo de las personas que administran en las universidades, pero creo también de los profesores, en la enseñanza, por ejemplo, como algo semejante a lo que está haciendo las personas allá en Florianápolis, por ejemplo, y no solo en Florianápolis, también en Río Grande del Norte, que han colocado CTS dentro de los espacios de formación, porque yo creo que no va a resolver todos los problemas, pero puede colaborar en ayudar a pensar las cosas de otra manera, que es un punto de partida. Entonces yo colocaría, creo que CTS puede tener un camino que debería continuarse. Pero lo segundo y lo más importante es que las políticas universitarias tienen que ser cada vez más voltadas hacia el desarrollo sostenible e inclusivo. Nosotros no podemos sostener la idea de que la universidad tradicional que hace pesquisa, oferta conocimiento de la realidad, está muy preocupada por el ranking de Shanghái o el ranking de... esa no es la universidad que nosotros necesitamos para nuestro país. Yo creo que no. Necesitamos una universidad voltada a las necesidades sociales, a los movimientos populares, a las personas con necesidades de salud, de vivienda. Y tercero y muy importante, entender que esa satisfacción de necesidades básicas puede requerir tecnología muy importante, ciencia y tecnología muy avanzada. Es decir, no pensemos que eso solo se resuelve
o sea, un poco de política social, vamos a repartir un poco de dinero a la gente para que viva un poco mejor. No, la ciencia y la tecnología pueden meterse ahí. Ese es un error latinoamericano. Las políticas de ciencia y tecnología van por aquí y por aquí van las políticas sociales. Es decir, no se piensa que el hambre hay que atacarla con ciencia y tecnología, que la lucha contra la pobreza se ataca con ciencia y tecnología, que los temas de salud pueden requerir desarrollos tecnológicos muy novedosos. Entonces, no hay que pensar que las universidades, por concentrarse en problemas sociales, van a hacer ciencia y tecnología de menor nivel. Al contrario, puede ser de más nivel y puede ser además de más reconocimiento, incluso internacional, porque es más original. Porque esas no son las trayectorias tecnológicas que llegan del norte. Esos no son los desarrollos científicos y tecnológicos del norte. Podrían ser los nuestros, de cara a realidades que son muy diferentes, pero requieren mucho conocimiento, mucha tecnología, y ahí podemos colocar eso. Yo creo que CTS puede dialogar con esas cosas, puede crear un espacio de conversación sobre esos temas. Yo sé que es muy difícil, yo estoy convencido de que es muy difícil, pero yo creo que nosotros ahí tenemos unas posibilidades de creatividad y de originalidad, que a lo mejor repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo que recibimos del norte no nos ayuda tanto, ¿no? Jorge, muitas graças. Só queria lembrar que continuaremos debatendo suas ideias aqui na UNILA. Né? Estamos traduzindo um dos seus livros que se chama La Ciencia y la Tecnología como Processos Sociales, lo que la educación científica no debería olvidar. É um livro de 2000, né, edição lá, Prêmio da Academia de Ciências em 2000, né, ganhado aqui. Muito bem, é um livro em 2 línguas, né, português e espanhol, vai ser uma tradução bilíngue, e espero que essa seja uma obra fundante aqui da nossa discussão de CTS mais sistemática aqui na UNILA. Si puede ser, me encantaría, adoraría que así fuera, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.